Días, amada iglesia, queridos hermanos, amigos que nos visitan el día de hoy. Me alegra enormemente poder estar aquí frente a ustedes con una de las tareas más valiosas y más importantes que Dios quiere para cada uno de nosotros, y es que hablemos de Él. Así que permítame orar nuevamente. Dios, bueno tú eres, Señor. Tú eres grande, eres poderoso, eres fuerte, eres misericordioso, eres amoroso, Padre. Y hoy permites que estemos acá. Gracias por ello, mi Señor. Gracias por cada una de las personas que has traído a este lugar, mi Señor. Te pido, mi Rey hermoso, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos en esta mañana. Que seas tú llenándonos de tu verdad. Y que esa verdad que hoy quieres recordarnos o que quieres enseñarnos, mi Señor, se quede tatuada en nuestros corazones y que podamos vivir de acuerdo a ella. Que podamos hacer los cambios que tú deseas para la vida de cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Les decía que me alegra saludarlos, me alegra ver la sonrisa en sus rostros. Qué bonito es poder ver esa sonrisa. Yo no sé cómo vengan en esta mañana, si estén tristes, si estén cansados, si estén muy trasnochados, trabajados, no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero sí quiero decirles algo, y es que es el mejor lugar donde pueden estar el día de hoy. Este fue el lugar y la hora que Dios escogió para que estuviéramos juntos. Yo no sé la razón por la que viniste. De pronto tu esposa te obligó, tu mamá, tu hijo, pero estás en el mejor lugar. Estás en un lugar donde Dios quiere que esté, en un lugar donde nadie quiere hacerte daño, un lugar donde deseamos todos aprender de Dios, donde deseamos cuidarnos, donde deseamos vivir los unos para los otros. Vivimos en un mundo muy complejo, en un mundo lleno de desconfianza. Por lo general se desconfía de casi todo, de nuestros políticos, de nuestros sistemas. Un mundo bien difícil. Pero en medio de ese mundo Dios permite que hoy estemos acá. Y el Señor nos ha venido hablando a través del libro de la carta a los Hebreos. Una carta preciosa, hermosa, llena de grandes verdades, llena de muchos consejos, unas verdades profundas que tienen que ver con nosotros y tienen que ver con nuestra eternidad. Dios nos ha repetido varias cosas a lo largo del libro. Cristian hace 15 días nos enseñaba acerca del tabernáculo. Esa carpa, ese lugar que Dios permitió, que Dios diseñó y lo dio al pueblo, donde Él iba a estar, donde se iban a reunir con Él y donde se iban a hacer los sacrificios, donde Él iba a hablar, donde vez tras vez se hacían esos sacrificios. Joseph hace 8 días nos habló del mejor y más grande único sacrificio, hecho una vez y para siempre. Hoy vamos a meditar, el Señor nos permite meditar en Hebreos 10, del 1 al 18. Así que si está tomando nota, el título de la prédica para esta mañana es Podemos vivir confiados. Hebreos 10 del 1 al 18 dice así. Vamos a ver 4 puntos. El primero es, y permítanme nuevamente recordarles, Dios nos ha recordado esto de muchas maneras en estas prédicas, pero cuando Dios repite, ¿es por qué? Porque es muy importante. Entonces, el primer punto es la insuficiencia de los antiguos sacrificios.
Cristian nos habló y nos enseñó acerca de cómo eran esos sacrificios, cómo cada año el sacerdote ingresaba a ese lugar santísimo a rociar la sangre del becerro, del macho cabrío, para cubrir los pecados de ese pueblo. Entonces dice el versículo 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia por el pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Estaba pensando en que esa sangre solo cubría los pecados, pero la conciencia de la persona continuaba igual. ¿Y qué es conciencia? La conciencia es ese sistema de advertencia que Dios nos dejó a toda la humanidad, a todos nosotros, para que entendamos o sepamos que es pecado. Nosotros sabemos cuando está pecando. Hay algo en nosotros que sabemos que eso está mal. ¿Sí? Esa es la conciencia. Eso que dejó Dios, que nos permite ver que hemos hecho mal. Que puede decir si esto está bien o esto está mal. Y para ilustrar ese punto de la conciencia, permítame hablar de dos historias, dos hombres. Están en Mateo 26 y 27. La primera es Pedro. Pedro, cuando entregan al Señor Jesús y lo llevan ahí al concilio y lo van a condenar y le dicen: tú pareces judío. Dice: no, yo a ese hombre no lo conozco, yo no soy. Pedro lo niega. Niega a Jesús. Niega a ese hombre que estuvo con él 3 años enseñándole, viendo milagros, viéndolo totalmente diferente, lleno de amor, de compasión, de misericordia por todos. Pero Pedro, ¿qué dice? No, yo no lo conozco, y se fue. Y en el capítulo 27 de Mateo vemos a Judas. Judas, ¿qué dice? Le vamos a pagar porque lo entregue. Le dan 30 monedas de plata. Cuando a Cristo lo condenan, Judas dice: yo hice mal. La Biblia nos dice que tuvo remordimiento. Dijo: yo entregué a un justo, y fue a devolver la plata a los sacerdotes. Le dijeron: ¿a mí qué? No me importa lo que tú estás haciendo, haz lo que quieras. Judas botó ese dinero y fue y se ahorcó. Pero Pedro, ¿qué hizo después? Se arrepintió. Sintió dolor de lo que había hecho. La conciencia le dijo: has hecho mal. Y cuando Cristo resucita, hay un hombre nuevo en él y en los otros discípulos. Viene, se arrodilla, pide perdón, llora amargamente cuando el gallo canta las 3 veces, porque se acuerda lo que Cristo le había dicho. Y esa es la conciencia, lo que puede hacer en nosotros, reconocer ese pecado. Depende de la decisión que tomemos. Podemos tomar la decisión de arrepentirnos y volver con el Señor, o podemos no arrepentirnos y seguir. Y estaba pensando, ¿cómo está nuestra conciencia hoy? ¿Qué nos dice de los pecados que hemos cometido? Estaba pensando en cómo sería si cuando entráramos cada uno por esa puerta, o se dijera un nombre, los pecados nuestros aparecieran colocados como en un tablero. ¿Sería que estas 4 paredes alcanzarían para escribirlos? De pronto sí o de pronto no. ¿Cuántos pecados hemos cometido? 1, 2, 10, 20, 50. ¿Cuál es la noción o qué entendemos por pecado? Que es una gran pregunta que necesitamos responder en nuestra vida. Para muchos, un pecado es una falta,
un pecado es algo pequeño y le damos valores a los pecados. Pero el pecado delante de Dios es hacer algo que a Dios no le agrada. Y ese algo que a Dios no le agrada nos separa de Dios. Así de grande es el pecado. Solo que nosotros a veces no tenemos la conciencia del pecado. Por eso actuamos como si no lo fuera. Entonces aquí era lo que pasaba en ese sistema, en el sistema antiguo, ese sistema de sacrificios para cubrir el pecado. Cada año la gente recordaba sus pecados. Y cuán triste sería para nosotros recordar esos pecados, recordar todo eso que hemos hecho, ver esas paredes llenas de pecados de una y otra manera, y cada uno ofende a Dios y cada uno de ellos nos separa de Dios. Qué noticia tan triste. Cuánta carga habría en nosotros y tal vez cuánta carga hoy aún estemos cargando. Aún como cristianos muchas veces hoy hay cosas que nos agobian de los pecados que hemos cometido y seguimos pensando en ellos. Y yo hace 50 años me robé una uva. Yo hace 50 años dije una mentira. Yo hace 50 años hice algo más grande. Porque todos los pecados, como hablamos, nos alejan de Dios. ¿Qué carga habría hoy en nuestros hombros? El recordar esos pecados. Dice Hebreos 10, del 5 al 10, y ese es el segundo punto. La más grande ofrenda, una ofrenda de obediencia, una ofrenda voluntaria y una ofrenda única. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales esas cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Cuando leemos esta porción, qué hermoso es pensar que Dios mismo, que Jesucristo, fue obediente a Dios. Fue obediente a Dios en decir, con un cuerpo voy a ir a la tierra, voy a morir por los pecadores. Porque eso era lo que hacía, lo que quería Dios, que usted y yo no nos perdamos, que usted y yo no hiciéramos sacrificios porque no le agradan a Dios para salvación. Esos sacrificios, como lo vienen diciendo y nos han recordado, que se hacían cada año, que mataban el cordero, que mataban el toro, cubría los pecados, pero no los limpiaba. Y entonces Dios mismo, Jesucristo mismo dice, Dios le da un cuerpo a Cristo y viene a morir a la tierra haciendo un sacrificio único, una vez y para siempre. Y dice que por Jesús haber hecho eso, haber sido obediente al Padre, somos santificados. ¿Cómo te hace sentir eso? Que ningún sacrificio que tú hagas te va a hacer salvo de la ira de Dios. Que todos sus pecados son perdonados cuando ponemos la confianza en este sacrificio. Y dice que somos santificados por esa obediencia de Jesucristo. Jesucristo sufrió. Para él no fue fácil, siendo Dios, dejar toda la gloria que tenía en el cielo, donde los ángeles y todo el mundo le servía, y venir a la tierra como un mortal, como tú y como yo,
con todos los sentimientos y sensaciones. Y el sufrimiento que tuvo cuando estuvo en esta tierra, al ser traicionado por los que tenía a su lado. Todos salieron corriendo y Judas lo vendió por 30 monedas. Como Dios, como santo, ¿cómo se sentiría cuando fue abofeteado? Cuando le pusieron la corona, cuando le quitaron los vestidos y los repartieron. Pero ¿saben qué? Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Es el más grande amor que nosotros podamos recibir. Es un amor sin igual. Dice el versículo 9 que quita lo primero para establecer lo último. Cuando está hablando de lo primero, está hablando del primer pacto, de ese pacto que Dios hizo con Abraham, donde le dio la ley. Esos más de 600 mandamientos resumidos en los 10 mandamientos. Y donde les decía, si ustedes se portan, hacen las cosas bien, yo los bendigo. Pero sabemos lo que hizo el pueblo de Israel. Y por ellos fueron dispersados. Pero entra el nuevo pacto. Ese pacto que dice que Dios, a través de la muerte y resurrección de su Hijo, perdonará tus pecados, perdonará los míos y no se acordará más de ellos. ¿Cómo te sientes con eso? Viendo que tenías una lista grandísima de pecados y que la conciencia te los recordaba día a día. Pero ahora el Señor te dice, cuando tú colocas la confianza en Jesucristo, cuando tú aceptas ese regalo, tus pecados son borrados. Eres limpio y eres apartado. ¿Qué es lo que quiere decir santificado? Apartado para el Señor. Cuando eras alguien que no eras valioso de pronto para nadie y para nada, Dios nos toma, nos rescata, nos limpia. Él mismo muere, Él mismo nos rescata y nos usa para su obra. Cuán valioso eres tú, cuán valioso soy yo para Dios. Yo no sé qué conceptos tengas de ti mismo. Ayer hacíamos un ejercicio con el equipo de trabajo de Cantalejo y era decirnos cosas agradables. Y fue muy bonito escuchar lo que piensan de nosotros algunos hermanos, porque a veces no nos valoramos. A veces somos cristianos pero estamos derrotados. Ay, no. Yo no sirvo para nada, yo no puedo, no tengo dones, no tengo talento, no tengo dinero. Y estamos así, como derrotados. Y fue bonito escuchar cómo muchos decían cosas bonitas. Y dice, wow, esa persona piensa algo de mí. Y yo pensé que era real lo que estaban diciendo, porque estaban delante del Señor, entonces no pueden decir mentiras, ¿cierto? Si estamos entre cristianos hablando, debemos decirnos la verdad. Y pensaba en que eso mismo pasa con Dios. Dios ve cosas en nosotros que nadie más ve. Que a veces tu papá o tu mamá, con todo lo que te amen, no lo ven. O tu hermano o tu primo o tu jefe no lo ve. Pero sabe que Dios lo dio. Porque tú y yo somos valiosos para Él. Dios ve esas cosas que coge a un soldado del ejército colombiano y lo pone a predicar. Yo nunca hubiera pensado eso. Pero Dios vio eso, Dios le place. Dios le place que tú seas hijo de Él. Como dice primera de Pedro 2:9, no éramos nada y nos hizo su pueblo. No éramos nada y nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Cuán valiosos somos. Y yo no sé, les decía, no sé cómo viniste esta mañana, pero hoy ha colocado Dios esta palabra de ánimo. De que usted y yo, después de que salgamos por esa puerta, entendamos lo que Dios hizo realmente por nosotros. Entendamos la gravedad del pecado. Entendamos el peligro que se encuentra todo aquel que no ha aceptado el regalo de la salvación. Que aún no ha aceptado al Señor, a Jesucristo, ni de su obra redentora. Que no ha aceptado que es un pecador, que se arrepiente de ellos y acepta ese regalo de Dios.
Esa es la ofrenda más grande y única, porque la hizo el único que podía hacerlo. Porque no hay nada, hermanos y amigos, que podamos darle a Dios por nuestros pecados. ¿Qué podríamos darle? A ver, algo valioso. Vamos a trabajar 2 años. 2 años, aquel que gana harto dinero de pronto es plata, ¿cierto? Dios, yo trabajo 2 años, no como, hago lo de un fakir y entonces yo te doy todo ese dinero. Y Dios te dice, ¿y ya, quién te dijo que yo quería eso? Yo te doy la salud, te di el trabajo, te lo doy para ti, para tu familia y para que compartas con los hermanos. Yo no quiero eso. ¿Quieres dinero? Hay unas montañas que tengo repletas de oro, de plata, de diamantes. Todo es de Dios. No hay nada, hermanos, que usted y yo podamos darle a Dios para pagar por nuestros pecados. Y ese pecado sabemos que nos separa de Dios. El pecado es lo que hace que no podamos estar junto a Dios, porque Dios es santo, 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 y tú y yo somos pecadores, 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 pecadores y pecadores. Ese pecado nos aleja de Dios, y por eso es que Dios tuvo que venir en la forma de su Hijo Jesucristo y morir como ofrenda, para que tú y yo hoy podamos estar aquí. De la que me salvé. ¿Alguna vez han hecho esa expresión? De la que me salvé. Cuando llegaba a casa y la mamá te iba a cascar porque hiciste algo malo, y de pronto entró una llamada y era una buena noticia. Oiga, Ceci, es que tal cosa. Ay, entonces mi hijo descansaba porque no iba a ser castigado. Esa es la expresión que naturalmente debe salir de nosotros cuando nosotros entendemos quiénes éramos y qué hizo Dios por nosotros. Juan la ponía como manada de víboras que están alejando del fuego. Gloria a Dios, si soy una víbora, pero que me alejo del fuego para que no me queme. Que podamos salir corriendo, y el único que nos da la oportunidad de cambiar nuestra eternidad es Dios mismo, es Jesucristo mismo a través de su obra. No podía, no hay, ni habrá una ofrenda más grande que la que hizo nuestro Señor Jesús. Tomó un cuerpo, nació de una mujer y murió de esa forma horrenda en la cruz, y todo por amor a ti, por amor a mí. Dice el Salmo 46:8, refiriéndose a lo mismo, un salmo de David. David vivió más o menos en los años 1000 antes de Cristo, antes de escribir esta carta. Sacrificio, ofrenda no te agrada, has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Palabras del Señor Jesús. ¿Cómo está la ley del Señor hoy en tu corazón, hermano? Si es la ley del Señor lo que está en nuestro corazón. Qué bonito que podamos pensar en eso. Que sí está en nosotros la palabra del Señor, que ella mora en nosotros y que mora en abundancia. Que ese obedecer del Señor Jesucristo, de ofrecer en sacrificio y hacer la voluntad de Dios, trasciende y establece ese nuevo pacto del que estamos hablando, de tener esa promesa del Señor de que iba a perdonar nuestros pecados, que iba a olvidarse de ellos, y eso fue lo que hizo el Señor Jesús al morir en la cruz. Entrar en vigencia ese pacto que Dios mismo había declarado. Un sacrificio efectivo, dice Hebreos 10 del 11 al 14. Y ciertamente estamos recordando lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Y de ahí en adelante esperando
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado bajo sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los santificados. Una vez y para siempre te hizo perfecto a ti y a mí. Cuando Jesucristo obedece, muere, resucita y va a los cielos, y el Señor Dios Padre lo sienta en el lugar de honor, a la diestra. Y dice que ahí va a estar esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado bajo sus pies. Y qué hermoso es pensar que tú y yo no somos enemigos, que no estamos deseando, que la misericordia de Dios, su amor y la decisión que tomamos nosotros hacen que seamos santificados. Y cuando habla aquí de santificado, está hablando de salvación, que ya Dios no nos ve como enemigos, que la obra de Cristo, el obedecer de Él, el morir por nuestros pecados, hace que seamos apartados. Ya Él nos ve limpios. ¿Cómo les parece eso? Imagine todavía nosotros luchando en este cuerpo, luchando tal vez con tantas cosas que yo no sé con qué luche cada uno, pero sé que en cada cristiano hay una lucha. Pero Dios posicionalmente nos ve santos, nos ve limpios. Y eso nos lleva a nosotros, hermanos, a que como vivamos en esta tierra, tiene que ser un agradecimiento, en luchar más, en esa santificación progresiva, que es como vivimos los cristianos, viviendo como el Señor quiere que vivamos. ¿Cómo quiere Él que vivamos? Glorificando su nombre y haciendo sacrificios, pero acabamos de decir que sacrificios no quiere, ni holocaustos. No quiere sacrificios ni ofrendas para salvación, porque no van a salvar. Pero Dios sí quiere que hagamos buenos sacrificios, sacrificios que le agraden. Por ejemplo, los sugieres que vienen de 5:30 a 6 de la mañana a hacer el tinto, a limpiar la iglesia, a recibirlos a usted y a mí. A veces se vienen sin desayunar. Esos son sacrificios que agradan a Dios. Pero ellos saben que Dios no va a decir, ay, tan bueno Juancho, lo voy a salvar por eso. No, ya está salvo. Pero a Dios le agrada eso. Quienes se suben a la alabanza, 5 o 6 de la mañana salen de sus casas y vienen aquí y tocan. Y nos ayudan, nos animan a adorar a Dios. También la mayoría, y creo que todos vienen sin desayuno. Son sacrificios para Dios. Pero ellos han entendido que no es para que Dios los salve, porque Dios ya los salvó. Esto lo hacen como ofrenda a Dios, como agradecimiento a Dios, porque Dios les ha dado dones y talentos. Y así como cada uno de nosotros que le sirve a la obra de Dios, y muchos callados, muchos no sabemos a cuánto tú le predicas allá, en tu casa, que salen a las calles, en el Transmilenio, a la persona que Dios coloca a tu lado en el empleo. A veces no tenemos tal vez para almorzar tanto, o solamente tenemos para eso y decimos, wow, Señor, 20,000 pesitos, eso me alcanza para medio pollo. Uy, pero sé que el hermano o esa persona tiene hambre y miércoles, ¿cómo hago aquí? Bueno, pues compremos el medio pollo y lo compartimos. Me sacrifico en no comerme un pollo entero y me como solo medio, pero estoy ayudando a alguien. Dios quiere que vivamos de esa manera. ¿Haciendo qué? Glorificándolo y haciendo sacrificios que le agraden, entendiendo que ningún sacrificio nos va a acercar a Él ni nos va a salvar. Dice el versículo Hebreos 10 del 15 al 18, el mejor regalo. Cuando tú piensas en un regalo, ¿en qué piensas? No sé, dinero para ir a qué, al centro comercial, para dar regalos, qué sé yo, no sé. Pero en este punto quiero que miremos el más grande regalo que alguien nos pudo dar y que nos lleva a poder vivir confiados, como decía el título de la prédica, en medio de tanta adversidad, en medio de un creciente pecado. Dice el 15,
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré, ¿de qué? De sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. A ver, ¿cómo te hace sentir eso? Que el Señor mismo, que el Dios de dioses, que el Señor de señores, que el ser más poderoso que existe y que tú puedas imaginar, aquel que dijo, hágase los cielos. ¿Y qué pasó? Hágase la luz. Con solo hablarlo y la luz se hizo. Y cogió una tierra, la cuadró, sopló en su nariz, hizo aliento de vida y salió el primer hombre. Ese Dios, Dios bueno, Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios misericordioso, pero también ¿qué? Dios justo. Dios justo, Dios que no dará por inocente al culpable, ni culpable al inocente. Ese Dios que es recto, el Dios en el cual podemos confiar, porque Él no tiene por qué mentirnos, que podemos confiar en cada una de sus promesas, porque sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos, porque Él tiene pensamientos buenos para ti y para mí, porque Él ve cosas extraordinarias en ti y en mí. Ese Dios te está diciendo que te perdona los pecados. De eso trata cuando dice remisión. Perdona tus pecados y que nunca más se acordará de ellos. Wow, qué alegría y qué confort trae a mi alma y a mi corazón el poder sentirlo. Sentir que Dios me perdonó y que me perdona cualquier pecado que yo haya cometido, porque me ama. Y Él mismo hizo posible eso, porque Él mismo fue el que se acercó a nosotros. Él mismo envió a su Hijo. Él creó la forma en que tú y yo hoy estemos escuchando sobre el mejor regalo, sobre el mejor sacrificio. Que estemos escuchando cómo podemos salir y vivir confiados en medio de tanta adversidad, en medio de tanta grosería, en medio de tanto pecado, en medio de tanto desconsuelo. Tú y yo podemos estar confiados, porque es que ese es el Dios que tenemos, ese Dios que hizo esos pactos y hoy estamos en el nuevo pacto. Hermanos, hermanas y amigos, qué bendición es poder pensar que yo estoy en este lado de la eternidad, pero del otro lado voy a estar con Dios, voy a estar con el Señor. Pero cuán serio es el pecado de quien no se ha arrepentido. Y ahí están tal vez muchos de aquí adentro estemos, no sé, esa condición la conoce Dios. De afuera, de tantas personas que conocemos, que amamos, familiares, que no han entendido la seriedad que es estar separados de Dios. Como conclusión, podemos vivir confiados, podemos estar tranquilos, descansar tranquilos, porque Dios te conoce, porque Dios me conoce, porque Dios conoce tus necesidades, porque Dios conoce las luchas que tú tienes. Entrégalas al Señor. Y si aún hoy no has tomado la decisión más importante de tu vida, que es aceptar este regalo, decía Miguel, hoy es día de salvación. Hoy es día en que tú y yo podamos decir, si no lo hemos hecho, Señor, perdóname. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que cuando veo tus mandamientos, entiendo que no los puedo cumplir. Entiendo que si a la luz de los 10 mandamientos yo me coloco de frente, digo, ¿usted algún día ha dicho una mentira? Levante la mano el que nunca ha mentido. Uy, sí, Caterín,
Caterín tiene 3 meses. Y al que miente, ¿cómo se le llama? Mentiroso. O sea que usted y yo decimos que somos ¿qué? Mentirosos. Levante la mano el que nunca ha robado. Uy, hermano, ¿sí? De pronto hemos robado cosas pequeñas o grandes. Una uva en un supermercado, una hoja en mi trabajo, qué sé yo, pero si no me la dieron, ¿cómo se llama eso? Robo. O sea que estamos declarando con nuestra boca que somos ¿qué? ¿Cómo? No, pero escucha pasito, güey. No hay medio ladrón, no. O soy o no soy. Cuando nos colocamos a la luz de los 10 mandamientos, entendemos que no podemos. Eso es lo que hace la ley. O sea que no podemos, que necesitamos del Señor. Y eso fue lo que Él hizo en la cruz. Permitir que hoy podamos decir gracias, Dios. Gracias por perdonarme. Y que yo puedo salir por esa puerta diciendo, wow, cuán valioso soy para ti, oh Dios. Señor, gracias por esa ofrenda. Señor, ayúdame a vivir en este mundo, a vivir para ti. Que es como debemos vivir naturalmente después de entender esta gran verdad. Que somos valiosos para Dios, pero que el pecado nos aleja de Él, pero que Él hizo lo posible para que hoy tú y yo podamos salir a contarle al mundo eso. Y decir, soy una nueva criatura, soy un rescatado, soy un santificado. Hermanos, que podamos vivir confiadamente. Ese es mi anhelo y es lo que Dios desea para nosotros. Que podamos entender la grandeza de quién es Dios y quiénes somos nosotros, tan amados, tan queridos y tan apreciados. Permítame orar para terminar. Dios bueno, Dios grande, eterno, Señor, gracias por amarnos, Señor, de esa única manera en que tú podías hacerlo. Esa manera que muchas veces no entendemos, que tal vez despreciemos, que tal vez no valoremos, Señor. Pero gracias por hacerlo. Y gracias porque en esta mañana tú nos enseñas cuán valiosos somos para ti. Gracias, mi Señor Jesús, por no bajarte de la cruz. Gracias por sufrir el oprobio. Gracias por el dolor que sentiste, por la tristeza que cargaste, pero aún así fuiste obediente. Y tu obediencia hoy nos hace vivir confiadamente, Señor. Yo te pido que mis hermanos y yo podamos salir de aquí renovados, transformados y retados para ti, mi Señor, para poder vivir de acuerdo a como tú lo deseas. Mi Dios santo, mi Dios hermoso, te amamos, te bendecimos, mi Señor. Lleva a mis hermanos con bien, mi Señor. Te lo pido en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga grandemente. Y me gustaría saber si hay una persona